Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Sí se oye bien? ¿O hablo más durito? ¿Sí? ¿Hablo más duro? Bueno. Primera de Juan 5, del 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Bueno. Dice la palabra de Dios: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, vamos a estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. No tengas en cuenta mi debilidad, Señor. No tengas en cuenta mi cansancio, sino que seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas, usando este instrumento de barro para que toda la gloria sean para ti y para que tu iglesia sea edificada. Dios, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, ayúdame, bendito Dios, a ser fiel a tu testimonio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, se supone que hoy vamos a estudiar la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Pero este pasaje tiene un gran problema. Bueno, no el pasaje, nosotros tenemos un gran problema. Es el texto más atacado del Nuevo Testamento y uno de los textos más difíciles de predicar. Por lo cual hoy no voy a exponer el texto en sí, sino que voy a hacer una enseñanza sobre la veracidad de este pasaje. El título de la predicación de hoy es El testimonio de Jesucristo, primera parte. La segunda parte la vamos a ver la semana entrante, donde vamos ya a entrar en el análisis de este pasaje y sus aplicaciones para nosotros. La primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 7, es conocido como la coma juanina o la coma juánica. Algunos de ustedes, si tienen alguna versión moderna, van a ver que no aparece allí en sus Biblias. Y por esa razón voy a hacer una exposición al respecto. No con profundidad, porque llevaría horas, pero sí para que entendamos lo importante. Este pasaje es inspiración divina, aunque tenga muchos contradictores, y aunque en algunas Biblias no aparezca. Y vamos a ver por qué razón no aparece en algunas Biblias. Primero que todo, voy a hablar de la preservación de la Escritura, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de algo que se llama el texto crítico. En tercer lugar, vamos a ver algunas evidencias históricas a favor del texto de nuestro pasaje y finalmente algunas conclusiones prácticas. Entonces, vamos por el comienzo. Preservación de la Escritura. Nosotros, que somos una iglesia de la Reforma, creemos no solo en la inspiración de la palabra de Dios, inspiración plenaria y verbal como una doctrina fundamental, es decir, que este libro, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, donde dice amén, ha sido plenamente inspirado por Dios. Y que Dios nos ha dado su palabra en un idioma que podamos entenderlo. Creemos fielmente en ello. Pero no solamente creemos en la inspiración, sino también en la preservación, porque la inspiración se limita solamente a los textos originales, el Antiguo Testamento en griego y arameo, y el Nuevo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y nosotros no tenemos ninguna de esas versiones, no tenemos. Es imposible hoy en día tener
los autógrafos originales, así se llama al texto que se escribe originalmente. Es imposible por el tiempo que ha transcurrido. Que tenemos a lo largo de la historia copias, y nosotros que tenemos una traducción al español. Sin embargo, creemos que cuando Dios dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, creemos que Dios es fiel a su palabra y que Él va a preservar a su iglesia y a su palabra a través de los siglos. El hecho de que tengamos una traducción que tenga tal vez algunos errores, un pequeño porcentaje de errores minúsculos, no quiere decir que la versión que tenemos en nuestras manos sea digna de desvirtuarse. Son errores que no alteran la doctrina o las doctrinas fundamentales de nuestra cristiandad, del Evangelio. No las alteran. La palabra que tenemos en nuestras manos es fiel, porque Dios así lo prometió. Él dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Decir lo contrario es negar lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero últimamente han aparecido versiones que atentan contra esta doctrina que creemos nosotros como iglesia. Y encontramos textos de la palabra de Dios donde aparece entre comillas o aparece una nota al pie de página diciendo no aparecen los manuscritos más antiguos. Juan capítulo 8, Marcos 16, primera de Juan capítulo 5, versículo 6 al versículo 7. ¿Cómo podemos confiar en este libro sagrado si muchas personas hoy en día afirman que tiene textos añadidos, oscuros, espúreos y erróneos? Entonces sería imposible creer en la infalibilidad de la palabra, en la inerrancia de la palabra de Dios, porque lo que yo tengo en mis manos es un simple libro que escribieron hombres que se equivocaron a lo largo de los siglos. Nada más alejado de la verdad. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. En el primer siglo, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, muchos creyentes se resguardaron en una ciudad llamada Antioquía. Lo pueden ver en el libro de los Hechos. Convirtieron la ciudad de Antioquía en un resguardo y en un centro de operaciones, cuando la persecución se arreció sobre la iglesia. Tuvieron que viajar. Y allí se creó una biblioteca con el propósito de salvaguardar y de preservar los escritos, las cartas y las epístolas que circulaban ya por ese entonces. Ya circulaban de iglesia en iglesia algunas cartas. Y allí surgió una escuela que creó una biblioteca con el fin de guardar esos escritos sagrados. Las principales ciudades de aquel entonces, Roma, Éfeso y Antioquía. Y los cristianos viajaban de una ciudad a otra. Entonces, cuando tenían que viajar, aprovechaban y llevaban una copia de los textos de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia. Ahora nosotros sabemos que hay dos fuentes. Tenemos dos fuentes textuales de la palabra de Dios. Hay dos familias o dos corrientes que afirman tener la palabra de Dios. Tenemos por un lado los manuscritos alejandrinos, porque también surgió en los primeros siglos de la iglesia una biblioteca en Alejandría, la escuela de Alejandría. Y por otro lado tenemos los textos bizantinos que se derivaron de los manuscritos que había en la ciudad de Antioquía. Entonces tenemos por un lado la familia de Antioquía o bizantina y por otro lado tenemos la familia de Alejandría. ¿Qué sucede con esto? Que desde el primer siglo Alejandría fue conocida como la cuna de las herejías. La cuna de las herejías. De allí surgió Arrio,
de allí surgió Apolinar, de allí surgió Nestorio y muchos más que trataron de introducir dentro de la iglesia herejías que apuntaban directamente contra la doctrina de la Trinidad y contra la doctrina de la naturaleza dual de nuestro Señor Jesucristo, la doble naturaleza de Jesucristo, Jesús Dios hombre. Hombres como Nestorio y Apolinar rechazaban estas enseñanzas. Hombres como Arrio atacaban la doctrina de la divinidad de Jesús. ¿De dónde surgieron estas personas? De Alejandría. Allí no había autógrafos, es decir, no habían textos originales, no había escritores originales, porque Alejandría era muy distante de la región donde proliferaban los creyentes en el primer siglo. Roma, Galacia, Éfeso, Corinto, Antioquía, Jerusalén, que estaba más hacia el norte. Al sur estaba Alejandría, que quedaba muy distante. Entonces era improbable que ellos tuvieran textos originales. Era improbable. ¿Por qué? Porque ese no fue el foco de la propagación del Evangelio. Sin embargo, llegaron copias allí a Alejandría. La escuela de Alejandría era conocida por sus alteraciones a la Escritura. Pues claro, si era la cuna de la herejía, si habían personas allá, personas que llegaban probablemente desde la región norte allá, tarde o temprano ellos adoptaban las herejías e iban adulterando los pocos textos que llegaban allí para justificar sus falsas doctrinas. De manera que los manuscritos alejandrinos eran alterados en gran parte. ¿Y cuál era el problema? Que por la distancia con la región norte era muy difícil comparar. Es como si yo tuviera billetes falsos y no tengo un billete bueno para comparar. Cuando a uno le dan un billete de 100,000 pesos, uno lo que hace es tomar el billete de 100 y si no tiene conocimiento de cuáles son las características del billete de 100 verdadero, pues ¿qué hace? Agarra uno verdadero, que le consta que es verdadero, y lo compara. No se parecen, este debe ser falso. Pero en Alejandría no había esa posibilidad, era muy limitada la posibilidad de poder comparar los textos. Tanto era así que la escuela de Antioquía, es decir, al norte, prohibió rotundamente la entrada de textos o manuscritos que procedieran de Alejandría, porque eran falsos en su mayoría. No permitían que nadie tuviera en sus manos o que divulgara un texto procedente de Alejandría. Sabían que era falso, sabían que eran corruptos y sabían que iban a destruir la veracidad de la Escritura. Estaba completamente prohibido en la escuela de Antioquía. Ahora bien, de esos manuscritos alejandrinos es de donde nosotros obtenemos dos documentos llamados el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Oído, atención, Códice Sinaítico y Códice Vaticano. ¿De dónde? De Alejandría. Son los hijos de Alejandría, la cuna de las herejías. Códice Sinaítico, Códice Vaticano. Hermano, ¿por qué nos está diciendo todo eso? Ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Y desde Antioquía, de los manuscritos que se preservaron allí, es que procede lo que nosotros conocemos como el texto bizantino o texto mayoritario. Texto bizantino, texto mayoritario, Antioquía, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Alejandría, cuna de las herejías. Y lo que nos dice la geografía de la historia es que la iglesia se desarrolló en esta área: Antioquía, Jerusalén, Roma, Galacia, Corinto, Éfeso, Chipre. No fue acá en Alejandría que se desarrolló la iglesia, fue aquí. De manera que lo más seguro y lógico y obvio es que en esta región proliferaron, abundaron y circularon los textos del Nuevo Testamento. Copias
de los textos del Nuevo Testamento. Obvio, si el Evangelio se desarrolló en esta zona, pues lo obvio es que los creyentes de esta zona tenían abundancia de textos del Nuevo Testamento, copias, manuscritos. Es como aquí, acá hay creyentes, todos tenemos una Biblia. Ahora, si vamos a la India, vamos a encontrar pocas Biblias, ¿sí o no? Es obvio, porque en la India el Evangelio es una minoría. Pero acá en Latinoamérica, la iglesia evangélica es una mayoría. Lo mismo sucede con Alejandría y de la región donde estaba la escuela de Antioquía. Además, los creyentes viajaban mucho, porque era una región que el Imperio Romano había construido caminos y se conectaban estas ciudades a través del mar Mediterráneo. Entonces era más fácil comunicarse en esta zona viajando a través de cartas. Había una comunicación mucho mejor que trasladarse desde Alejandría hasta la zona norte. ¿Eso qué beneficio le trajo a la iglesia? Bueno, que cuando un creyente viajaba desde Antioquía a Éfeso, se le daba una copia de la carta a los Efesios. Y se le decía, Juanito, vas a Éfeso, entonces, ¿por qué no llevas una copia nuestra de aquí de Antioquía a Éfeso y corroboras que sea fidedigna con la original que está en Éfeso? Aquí, porque acá está en Alejandría. Entonces Juanito viajaba desde Antioquía hasta Éfeso con una copia de la carta, llegaba a Éfeso donde estaba el manuscrito original, donde estaba el autógrafo, y ¿qué hacían? Verificaba que fuese igual. Y si había algún error, lo corregía y volvía a Antioquía con la versión corregida de la carta a los Efesios. Y así de todas partes, de Roma, de Colosas, de Galacia. De manera que si había algún error lo podían corregir. Y entre más copias había, más fácil era corregir el error. Solamente había que mirar la mayoría de copias y constatar, la mayoría de copias eran las que estaban en lo correcto. Esta tiene un error, hay que corregir. Y por eso tenemos una mayor cantidad de manuscritos procedentes de esta zona que de esta zona de Alejandría. Porque aquí no había manera, era muy difícil hacer ese trabajo aquí en Alejandría. De manera que los manuscritos alterados se conservaban alterados a través del tiempo. Era muy difícil, no era imposible, pero era muy difícil. Porque también tenemos hombres fieles a la escritura procedentes de Alejandría como Atanasio. Atanasio de Alejandría fue un hombre fiel a la escritura. Pero no era la regla, era la excepción. Entonces, por esa razón, el número de copias que hoy tenemos del Nuevo Testamento representa más del 95% de los 5.309 manuscritos que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos 5.309 manuscritos del Nuevo Testamento y los que proceden de acá, de Antioquía, el texto mayoritario, el texto bizantino, constituyen más del 95%, contra menos del 5% que proceden de Alejandría, de donde se derivan el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Sinaítico porque se descubrió en el monte Sinaí y Vaticano porque está hoy en día en la ciudad del Vaticano, por eso se llaman así. Estos representan solamente ni siquiera el 5% de los manuscritos. Estos representan más del 95% de los 5.309 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Es más fiable, obviamente, por lógica de sentido común, confiar en 5.000 manuscritos que afirman lo mismo que confiar en 200 o menos manuscritos contra una mayor cantidad de testigos. Es lo lógico, ¿no? Pero hoy nos dicen lo contrario. Hoy nos dicen lo contrario con el fin de desvirtuar
este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos. Al texto bizantino, Alejandría, Bizancio o Constantinopla, que es lo mismo, se le llama texto mayoritario. ¿Por qué? Porque hay más copias. Por eso se llama texto mayoritario. Hay más copias. ¿Sí? Posteriormente, en tiempos de la Reforma, se le llamó texto receptus o texto recibido, porque alguien dijo, este es el texto que hemos recibido. Es decir, el texto que ha pasado a través de los siglos, de generación en generación. Texto recibido o textus receptus. Pero es más adecuado llamarlo texto mayoritario, porque algunos dicen erróneamente que fue Erasmo el que le puso así al texto. Texto receptus lo inventó Erasmo. No, Erasmo no inventó nada. Erasmo hizo una edición del texto mayoritario, pero no inventó nada. Pero los detractores de nuestra Biblia dicen eso, que Erasmo fue el que creó el texto recibido e injertó 1 Juan 5:7 en la Biblia. Todo mentira, falso, de toda falsedad. De este texto mayoritario proceden versiones antiguas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia Peshitta del siglo II después de Cristo. La Biblia itálica del 157 después de Cristo. La Biblia Gala del sur de Francia en el 177 después de Cristo. También procede la versión que tradujo William Tyndale, quien fue asesinado y martirizado por el rey Enrique VIII en el año 1525. La Biblia King James, una de las más fiables, en el año 1611, y nuestra Biblia Reina Valera, cuya primera edición fue en el año 1569. Nosotros tenemos una revisión del año 1960, pero la original fue en 1569. De ese texto mayoritario, ¿cuál texto? El texto que proviene, ¿sí?, del texto bizantino, que a su vez proviene de la conservación de los manuscritos en la ciudad de Antioquía. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el texto crítico. Ahora vamos a hablar de el texto procedente de Alejandría. ¿Cuál es el problema con el texto crítico, hermano Boris, y también en la Biblia? Hay personas que dicen, no, pues todas las Biblias son buenas. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Porque la Biblia de los testigos en Jehová es mala, según nosotros, y las versiones modernas son buenas. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene la Biblia de los testigos en Jehová de malo? ¿Qué tiene de diferente con nuestra Biblia? Con las Biblias modernas, perdón. Porque nosotros preferimos la versión Reina Valera de 1960. ¿Qué tiene de malo esa Biblia moderna? Bueno, que procede de los códices sinaítico y vaticano, que a su vez provienen de la escuela de Alejandría, que es la cuna de las herejías de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces, eso ya de por sí es un argumento para desconfiar. De por sí ya es un argumento para desconfiar. Yo, ¿cómo voy a confiar en un texto griego o en una traducción que proviene de un texto griego que a su vez se deriva de la cuna de las herejías del primer siglo? Ya por sentido común deberíamos desconfiar de ello. Sin embargo, pues la publicidad ha hecho bien su trabajo. En 1799 apareció la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal, hermano Boris? Lo que se predica en el 99% de las iglesias evangélicas. La teología liberal niega la inspiración de las Escrituras. La teología liberal niega el arrepentimiento para salvación, porque solamente predican un Dios de amor. La teología liberal niega que el creyente deba santificarse, porque Dios es un Dios de amor y al final no lo va a condenar. La teología liberal niega los beneficios de la expiación de Jesucristo, porque al fin y al cabo nosotros lo que vamos a hacer aquí en la tierra es establecer el reino de Dios, nosotros, la iglesia. La teología liberal niega que el hombre deba abandonar su pecado y opta por una vida libertina en amistad con el mundo, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Y además el Evangelio, lejos de tener una función espiritual, tiene una orientación social. Debemos resolver los problemas del hombre aquí
y ahora. Eso es lo que enseña la teología liberal. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué es lo que se predica hoy en las iglesias modernas? Eso. No se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de santidad, no se habla de la sangre de Cristo. La teología liberal promueve el ecumenismo. La teología liberal celebra la diversidad de religiones, aunque ustedes no lo crean, y se llaman cristianos. Es un evangelio laic, satánico, y surgió en 1799. Ellos cuestionan la autoría de algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, algunos teólogos liberales dicen que Moisés no escribió el Pentateuco, que Pablo no escribió Efesios, que Pedro no escribió sus epístolas. Los mismos teólogos que enseñan que Juan 8 no está en los manuscritos más antiguos, que 1 Juan 5:7 es una añadidura, que Marcos 16 es un final añadido, etcétera, etcétera, etcétera. Muy largo, etcétera. Esos son los teólogos liberales. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que a finales del siglo XIX aparecieron dos hombres, dos teólogos liberales, pastores anglicanos, o sea, creían toda esa cantidad de basura, pero eran pastores anglicanos. El primero se llamaba, porque no me aprendí el nombre, o sea, el apellido Westcott, pero Brooke Foss Westcott, y nació en 1825. Y su socio, Fenton John Anthony Hort. Por eso nosotros siempre oímos el de Westcott y Hort. El texto griego de Westcott y Hort, porque son los apellidos, ¿cierto? Pero yo pues busqué los nombrecitos completos. Si ustedes lo ven por ahí, denles con un garrote. Westcott y Hort, a mitad del siglo XIX. Por allá en los 1850 más o menos, publicaron su texto griego derivado del Códice Sinaítico y Códice Vaticano, que a su vez se derivaban de la Biblioteca de Alejandría. ¿Sí? Hay una cadena de acontecimientos, una cadena de eventos. ¿Saben cuál es el problema con estos hombres? Primero, teólogos liberales. Segundo, practicaban el ocultismo, pertenecían a logias secretas. Y gracias a los avances de la tecnología y a la historia tenemos hoy la correspondencia entre ellos dos, donde constantemente se escribían, dándose instrucciones y aplaudiéndose su rechazo a las doctrinas fundamentales del Evangelio. La expiación en la sangre de Cristo, aborrecida por Westcott y Hort. Decían que no podían soportar oír la salvación en la sangre de Cristo, no toleraban escuchar que la Biblia dijera que éramos redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces, pero como se dice por ahí, no dice que evangélicos, pues ¿cómo la ven? Que las mayores herejías no vienen de afuera, vienen de dentro, vienen desde dentro. Tenían vínculos con la masonería. O sea, eran un ejemplo a seguir. Estoy siendo sarcástico, ¿no? Tenían vínculos con el Vaticano, con el catolicismo romano, porque ellos promueven el ecumenismo. A ellos no le importa qué religión seas, todos vamos para el cielo, Dios es amor, todo chévere. John William Burgon, excelente exégeta, contemporáneo con ellos, erudito del texto griego, defensor del texto mayoritario y de la doctrina de la preservación de las Escrituras, afirmó lo siguiente. Él dijo que el texto de Westcott y Hort estaba proliferando porque era, abro comillas, la moda, o mejor dicho, la locura. No se pueden considerar como si fuesen un oráculo. Él estaba indignado, que todo el mundo ahora estaba aceptando el texto griego de Westcott y Hort. Decía, eso es una locura. Pero así sucedía. Como sucedió con la Biblia Scofield. ¿Por qué todo el mundo cree en el dispensacionalismo? Porque hubo un hombre que agarró una Biblia, versión Reina Valera, y comenzó a escribir abajo, al pie de página, sus observaciones, sus comentarios, y la publicó.
Y entonces la gente ahora lee la Biblia de Scofield pensando que hasta los comentarios que están al pie de página son palabra de Dios. Y así se divulgó el error del dispensacionalismo, porque estaba allí abajo en los comentarios de una Biblia. La Biblia comentada de Scofield. Ahora todo el mundo cree en el dispensacionalismo. Los que somos amilenialistas somos unos herejes. Pero si eso es lo que creyó la iglesia a través de los siglos. No, porque Satanás hace muy bien su trabajo. Desde dentro quiere destruir la iglesia. No la podrá destruir, pero muchos, como dice la primera carta de Juan, han salido por el mundo. Muchos falsos han salido. Por eso tenemos que ¿qué? Probar los espíritus si son de Dios. Después, dos señores más, que eso sí es más conocido. Eso sí está mucho más divulgado, casi nadie habla de Bosco de Jor, pero si habrán escuchado ustedes hablar de Nestlé, como la leche condensada Nestlé, ¿cierto? Y Alan, Nestlé y Alan, ¿sí? Erwin Nestlé y Kurt Aland, ¿cierto? Nestlé como la leche y Alan. Publicó su texto griego por primera vez en 1898. Después, cuando Nestlé muere, el hijo de Kurt Aland le pide el favor, ¿sí? Cuando muere, Alan, el hijo le pide a Nestlé que saquen una nueva edición del texto griego en 1952. Y allí es donde surge el texto griego Nestlé Alan, ¿sí? Se volvieron socios los dos, amiguis. Este texto es basado en el Códice Vaticano y Códice Sinaítico procedente de la cuna de herejías. Les voy a decir algunos datos. El Códice Vaticano omite 2.877 palabras en relación al texto crítico, el texto mayoritario, que proviene de aquí, del texto bizantino, a su vez de Antioquía. Omite, es decir, no están 2.877 palabras. Añade 536, sustituye 935, cambia 2.098 palabras y altera 1.132 palabras para un total de 7.578 divergencias. O sea, yo tomo el texto Vaticano y lo comparo con el texto mayoritario de donde viene nuestra Biblia, Reina Valera, y encuentro 7.578 diferencias en palabras. ¿Sabíamos eso? No. A nosotros nos tienen una Biblia y nos dicen que es la palabra de Dios, porque la imprimió en cierta casa de publicación infamosa, tomen, y la reparten como arroz, como si no costaran nada. Las tomamos y decimos, es la palabra de Dios. No. Está alterada. El Códice Sinaítico, 14.800 alteraciones. En los evangelios, solo en los evangelios, suprime 4.000 palabras, añade 1.000, cambia 3.000 palabras. Y en total, con relación al texto mayoritario, cambia 9.000 palabras. Una gran diferencia, ¿cierto? ¿Será que está alterado? Obviamente está alterado. Y su fundamento es escaso, ya lo dijimos, menos del 5% de estos textos corresponden a los 5.309 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Muy pocas copias. ¿Por qué? Porque ninguna persona con 2 dedos de frente, ningún cristiano verdadero en los primeros siglos, con 2 dedos de frente, haría una copia de un manuscrito alterado, mutilado. No lo harían. Y por eso abundan las copias del texto mayoritario. Por eso se llama mayoritario. Porque los cristianos copiaban y copiaban y copiaban a lo largo de los siglos. Se ha copiado y se ha recopiado y se ha recopiado. Y pues no lo copia nadie, porque está adulterado. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que abunda en la calle? ¿Los billetes falsos o los billetes verdaderos? Los verdaderos son los que valen. Todo el mundo quiere tener un billete de 100.000 pesos. Bueno, ¿quiénes quieren tener un billete falso? Nadie. Pero hoy en día nos venden el falso como el verdadero. Esta Biblia está pasada de moda.
Muchos textos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y vamos a seguir creyendo esa mentira. Los defensores del texto crítico son los mismos que pretenden desvirtuar Primera de Juan 5:7, Juan capítulo 8, el final largo de Marcos 16, entre otros textos del Nuevo Testamento. Vuelvo y digo, Moisés no escribe el Pentateuco, Pablo no escribió Efesios, Pedro no escribió sus epístolas. Incluso estos códices sinaítico y vaticano contienen libros apócrifos, Tobías, Judith. Y estos textos son de aquellos de los cuales se derivan versiones como la Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, Biblia la Palabra, Dios habla hoy, las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Las versiones modernas, la Reina Valera del 2015, que no tiene que ver nada con la Reina Valera, pero pues no la introducen así. Reina Valera del 2015, tan bueno, Reina Valera del 2015. No es lo mismo que la Nueva Versión Internacional. Procede del texto crítico. ¿Qué podemos extraer de esto? La Biblia está bajo ataque. La palabra de Dios está bajo ataque. Y tenemos que ser conscientes de eso. El fundamento de nuestra fe para muchos ya no es confiable. Si a mí me dicen que cada tanto tiempo aparece un manuscrito donde no aparece textos de la Biblia, que por eso yo tengo que echarlos a la basura, entonces ¿qué confiabilidad tengo yo en la palabra de Dios? Durante siglos Dios no ha sido capaz de preservar su escritura. Supongamos que mañana aparece un texto, un manuscrito en la Patagonia, donde Juan 3:16 no está. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me convertí con Juan 3:16. A mí me predicaron el Evangelio con Juan 3:16, resulta que ya no está, hay que borrarlo. Falló Dios al preservar su escritura. Algunos eruditos señalan que el códice sinaítico es falso y que fue redactado en el siglo XIX. Solamente lo dejo allí para que lo tengan en cuenta. Porque muchas veces la escritura, el estilo de escritura, el tipo de letra, los expertos pueden identificar con un alto porcentaje de seguridad cuando un manuscrito corresponde a cierta época, dependiendo del tipo de letra, el estilo de la escritura de la época. Y algunos de estos manuscritos no tienen nada que ver con la época de la cual dicen que son. Es como decir que yo les voy a enseñar a ustedes hoy un supuesto manuscrito del siglo IV que está escrito en una máquina de escribir. ¿Quién se va a comer eso? Nadie. Pero como nosotros no lo dicen, pues, eso sí, lo dijeron, lo dijo fulano y tal. Bueno, sí, entonces sí es verdad. Algunas evidencias de estas alteraciones, solamente tengo 3, hay más, ¿no? Pero pues tenemos que irnos hoy. Primera a Timoteo 3:16. Primera a Timoteo 3:16 en la Biblia, versión Reina Valera, que es la que espero que tengan allí en sus manos. Aquí cometimos el pecado de distribuir la Nueva Versión Internacional. ¿Es de Satanás? No, téngala allí, para que pueda comparar. Pero nosotros nos apegamos a la Reina Valera. Dice, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que dice la Reina Valera. Dios fue manifestado en carne. Ojo, ahora les voy a leer, si ustedes tienen su teléfono en la Nueva Versión Internacional, la pueden buscar. El mismo versículo, 1 Timoteo 3:16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Puntos suspensivos. Hay diferencia, muchísima diferencia entre decir Dios fue manifestado en carne y decir Él fue manifestado como hombre, porque en el pronombre Él cabe todo el mundo. Hermano, yo veo lo mismo, no, yo no lo veo. Yo veo que en nuestra versión Reina Valera se le está adjudicando al verbo deidad. Dios fue manifestado en carne.
Dios se hizo hombre. Y veo que en la Nueva Versión Internacional me está hablando de Él. De Él. Hay algunas que dicen Jesús. Claro, Jesús fue hombre. Obvio, Jesús era hombre. Pero no me está hablando de la deidad de Cristo. Entonces, de una forma muy sutil se pretende mutilar la deidad de Cristo, la deidad de Jesús, de la misma forma que querían hacerlo los gnósticos del primer siglo. Sutil. Él fue manifestado en carne, no, papito, pero es que a mí me deja Dios. Dios se hizo carne. El que estuvo aquí fue Dios. La Nueva Versión Internacional no dice eso, dice Él, Jesús, Juan, Pedro. Claro, el sujeto tácito es Jesús, pero no se le está atribuyendo divinidad. Es muy sutil, pero allí está la alteración. Hechos 8, versículos 36 al 38. El bautismo del etíope. Reina Valera del 60. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ojo. Y respondiendo el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, Felipe le hace una propuesta al eunuco. ¿Y qué se espera que haga el eunuco? Una respuesta a la propuesta de Felipe. Si crees de todo corazón, puedes hacerlo. Y la Biblia Reina Valera nos dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nueva Versión Internacional, mismo texto, Hechos 8, 36 al 38. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces mandó parar la carroza, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Dónde está eso de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? No aparece. No, hermano, pero es que es la traducción. No. A mí me da mucha pena, pero yo acá lo que veo es una intencionalidad de sustituir, alterar o mutilar los pasajes que hablan de la divinidad de Jesús. Hay muchísima más evidencia, pero eso tardaría horas. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13, por favor. Reina Valera. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo podría decir: bueno, Jesús, yo te estoy viendo aquí. ¿Por qué me dices que estás en el cielo? Porque Él es Dios, Él es omnipresente, se está atribuyendo deidad. Nueva Versión Internacional, Juan 3:13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y dónde está eso de que está en el cielo? No está, no aparece. Lo mocharon. Otro error, qué coincidencia. Otro error respecto a la divinidad de Jesucristo, ¿cierto? Coincidencia. No hay coincidencia. Juan 9:35. Juan 9:35. Allí está cómo Jesús sanó al ciego, ¿se acuerdan? Sana al ciego. Los judíos, enemigos de Jesús, llaman a los papás porque era un ciego de nacimiento y le dicen: ¿verdad que este muchacho era ciego de nacimiento o es pura carreta de ustedes? Y eso que hizo Jesús es mentira. Y él dijo: no, pues ustedes tienen edad, pregúntenle, ya está grandecito. Porque habían amenazado con expulsarlos de la sinagoga. Entonces, después de toda esta polémica, Jesús encuentra al ex ciego, porque ya no era ciego, ya lo había sanado. Y Jesús le pregunta, Reina Valera del 60, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces después él le dice: ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y él dice: creo. Se postra y le adora, ¿sí? No lo escribí acá para no extenderme.
Juan 9:35, nueva versión internacional. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Hay una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice el Hijo de Dios, está declarando Dios, yo soy el Hijo de Dios. Él no dijo el Hijo del Hombre, pero en la nueva versión internacional, qué coincidencia, alteran la expresión de Jesús y ponen el Hijo del Hombre. Que de hecho, si le ponemos sentido común, un poquito de comprensión de lectura al texto, destruye el texto, porque a continuación lo que hace el ciego, ¿qué es? Se postra y le adora, porque Él es el Hijo de Dios. Sí, Él es el Hijo del Hombre, pero allí Jesús no le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? No, Él dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Dijo, yo, el que habla contigo, yo soy el Hijo de Dios. Una versión internacional no aparece, está alterado. Pregunta, entonces podemos confiar en aquellas personas que desvirtúan la versión Reina Valera y que a su vez nos dicen que primera de Juan 5:7 no aparece en los manuscritos más antiguos, porque esa es la varita mágica, como Harry Potter. Este versículo no aparece en los manuscritos antiguos, y como nadie se ocupa de indagar si eso es verdad, pues así. No, pues ya no prediquemos primera de Juan 5:7. De hecho, hay pastores que no predican ese versículo hoy en día, pastores de sana doctrina, no lo predican. ¿Por qué no lo predican? Porque no, tal vez no quieren asumir una postura radical respecto a la palabra de Dios. No lo entiendo, lo respeto porque son hombres de Dios, pero no predican primera de Juan 5:7. No lo predican. Muy lamentable. ¿Podemos confiar en este texto crítico? La respuesta es no. ¿Podemos confiar en las traducciones del texto crítico? Y la respuesta es no. No podemos confiar. Eso de que todas las Biblias son de Dios, no, pues entonces agarremos las de los testigos de Jehová, porque la de los testigos de Jehová también procede del texto crítico. Pero eso tampoco tiene primera de Juan 5:7. ¿Sí? ¿Por qué satanizamos la Biblia de los testigos de Jehová? Porque está alterada y no hacemos el oficio de revisar las versiones modernas que caen en nuestras manos, porque nos las regalan. Es que nos las regalan. Nos reparten como pan caliente. ¿Por qué? Algo hay allí, algo se traen. El hermano Burcio es conspiranoico. No, yo creo en la doctrina de la preservación de la Escritura. No podría creer en un Dios que no es capaz de preservar su Escritura. O sea, ¿cómo yo creo en un Dios? Ahí sí tengo que darle la razón a los ateos. Este libro lo escribieron hombres. Pues claro, cada edición es como las películas de Marvel. Perdón. Cada vez que sacan una película nueva no tiene nada que ver con los cómics. Al personaje principal lo vuelven hombre, lo vuelven mujer, lo cambian de sexo, lo vuelven gay, lo vuelven negrito, lo vuelven de otro color. No tiene nada que ver con el cómic. Cada vez que van a sacar una Biblia me le van a cambiar y todo lo van a justificar bajo la varita mágica de no están los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Porque hay dos códices que lo dicen, que entre sí mismos se contradicen, que se ha comprobado que es más fácil encontrar dos versículos entre el Sinaítico y el Vaticano que no concuerden, que encontrar dos versículos seguidos donde se concuerden los dos textos. Es que entre ellos dos mismos se contradicen. Y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y de esos dos textos vienen las traducciones modernas, que ya les mencioné. Tercer punto, evidencias a favor de primera de Juan 5:7. Evidencias a favor de primera de Juan 5:7. Hermano, entonces yo tengo que creer que primera de Juan 5:7 está en la Biblia porque usted lo dice y los expertos dicen lo contrario. No porque yo lo diga. No es porque yo lo diga. Vamos a ver evidencias. Hay manuscritos antiguos, hay códices antiguos del siglo IV, del siglo IX, del siglo X, del siglo XII, antes de Erasmo, que corroboran que primera de Juan 7 estaba allí. Pero vamos a hablar un poco de los testigos
que nos pueden dar razón de 1 Juan 5:7. Bueno, en el año 450, manuscritos del norte de África ya incluían 1 Juan 5 del 7 al 8. En el año 390, Jerónimo usó un manuscrito de Alejandría, por eso no todos los manuscritos de Alejandría están torcidos, pero sí la mayoría, pero usó un manuscrito de Alejandría traduciendo 1 Juan 5 del 7 al 8. En el año 380, Priscilo usó 1 Juan 5 del 7 al 8 en defensa de la Trinidad, en el año 380. Atanasio de Alejandría, en su libro La Palabra de Dios Encarnada, usó 1 Juan 5 del 7 al 8 en el año 317. Ya aparecían citas de 1 Juan. Si no estaba en los manuscritos más antiguos, ¿cómo podían ellos citar el versículo? Si no estaba en los manuscritos antiguos. Lo podían citar porque sí estaba. Cipriano en el año 250 citó: los tres en el cielo son uno. Frase que solamente aparece en 1 Juan 5:7. Cipriano en el año 250 dijo: los tres en el cielo son uno. Solamente está en 1 Juan 5:7 la frase. ¿De algún lado la leyó, sí o no? ¿De dónde? De 1 Juan 5:7. Tertuliano en el año 215 dijo: así la conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito o en el Espíritu Santo produce tres personas coherentes pero distintas de una de otra. Estos tres son uno en esencia, no una persona. Como dijo Jesús, yo y mi Padre uno somos. Citó 1 Juan 5:7 en el año 215 para proponer la doctrina de la Trinidad, para defender la doctrina de la Trinidad. En el año 168, Teófilo, obispo de Antioquía, usó la palabra Trinidad, citando 1 Juan 5, del 6 al 8. O sea, por primera vez se utilizó la palabra Trinidad. ¿Y sobre qué base se sostuvo? 1 Juan 5, versículos del 7 al 8. Gregorio de Nazancius, arzobispo de Constantinopla, que es lo mismo que Bizancio, por eso se llama bizantino, afirmó que quitar la cláusula juanina, es decir, el versículo 7, haría que el texto perdiese su coherencia en el griego. Es decir, el texto no tendría sentido. En el español pues no la mocharon y uno lee allí, bueno, sí. Pero en el griego, quitar la cláusula juanina, el versículo 7, desbarata todo el texto. No tiene sentido. No tiene sentido. Como cuando uno está leyendo un libro y le quitan una hoja. Brinca a la siguiente página y dice, bueno, pero aquí ¿qué pasó? Quitar el versículo 7 desbarataría todo el sentido del texto. Eso lo dijo Gregorio de Nazancius, arzobispo de Constantinopla. Entonces, podemos confiar en la versión de la Biblia que tenemos hoy, la Reina Valera de 1960, que es una versión de la Reina Valera original de 1569. Podemos confiar en nuestra Biblia, versión Reina Valera. Hay que reconocer que a pesar de las diferencias o las pequeñas variantes textuales que hay dentro de la familia bizantina o nuestra Biblia Reina Valera, son de carácter menor, porque es una traducción al fin y al cabo, una traducción que ha sido transcrita por hombres que pueden cometer un error, pueden equivocarse, pero no afectan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No lo afectan. En cambio, las alteraciones del texto crítico destruyen las doctrinas fundamentales, la divinidad de Cristo, la redención en la sangre de Jesucristo, atentan contra doctrinas fundamentales que nosotros defendemos y en las cuales creemos. Los reformadores en sus confesiones de fe del siglo XVII dejaban en claro que el texto bíblico que ellos tenían en sus manos lo consideraban un texto preservado providencialmente. Es decir, los reformadores decían, el texto mayoritario ha sido preservado por Dios. Las Biblias de la Reforma son basadas en el texto mayoritario, texto bizantino, textos receptos.
Y en la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente. El Nuevo Testamento se escribió en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido de las naciones. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. ¿Qué decían la Confesión de Fe de Westminster? Que este texto mayoritario fue conservado providencialmente por Dios. Creían en la preservación de la Escritura a través de los siglos. Hoy nos dicen, no, esa Biblia no. Mire, tenemos una en un lenguaje más entendible, claro, es más bonito porque yo puedo leer y no tengo que investigar nada. Es como leer el periódico, como leer los estados, como leer las historias de Instagram. No, yo no tengo que poner a funcionar la mente mucho. Por eso a las personas no les gusta leer la Biblia Reina Valera, porque requiere un esfuerzo, requiere investigación, poder entender un texto. Pero a mí me da la Biblia masticada. Traducciones dinámicas, es decir, traducciones que le dicen a uno qué es lo que dice el texto. O sea, no solamente traducen el texto, sino le dicen, el texto quiere decir esto. O sea, yo no sé, ni siquiera tengo que hacer comprensión de lectura. Ya me lo dan todo masticado. El problema es que ahí viene el error. Y cada día se acostumbra a las personas a tener menos capacidad de análisis al leer la Biblia. ¿Nos da pereza leer, sí o no? Nos da pereza leer, nos da pereza analizar, nos da pereza pensar. Antes uno tenía que hacer todos los ejercicios en la escuela, en la universidad, con la cabecita. Ahora, calculadora, teléfono. En los colegios le dejan sacar a los muchachos del teléfono para hacer las pruebas de inglés. Porque meten ahí en el traductor de Google y él les traduce. No, a nosotros nos tocaba cabecita, aprendernos las palabras, aprender a conjugar los verbos, aprender a entender el texto en inglés para traducirlo al español. Comprensión de lectura. Hoy no. Profe, ¿puedo sacar el teléfono? ¡Claro! Google, ya me lo hago. ¿Cuánto sacó? ¡Uy, saqué 10! Pero no lo hiciste tú, lo hizo el teléfono. Nos gusta hoy versiones de la Biblia más actualizadas, más entendibles, porque me ahorran el trabajo de analizar. Ya me lo dicen. Y si me dice lo que significa el texto, mejor. Mucho mejor, no tengo ni qué pensar. Pero la palabra de Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Conclusiones. A pesar de lo que los hombres puedan decir, debemos creer en el Cristo bíblico. ¿Cuál es el Cristo bíblico? Él es Dios. Él es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Dios se cuidó de preservar el testimonio de Jesucristo, que es lo que vamos a ver la semana entrante, ya analizando el texto de 1 de Juan 5, del 6 al 8. Se cuidó de darnos testimonio, pero también se cuidó de preservar el testimonio a lo largo de los siglos. Y hoy en día podemos gozar del privilegio de tener una Biblia en nuestro idioma. Miren, si esta Biblia no fuera confiable, todos y cada uno de nosotros tendríamos que saber griego, koiné, hebreo, arameo, latín, para poder entender el mensaje de Dios. Pero Dios ha sido bueno y fiel y nos ha dado una versión confiable que ha perdurado a lo largo de los siglos para que nosotros podamos leer su palabra en nuestro idioma español. Eso es un privilegio. Privilegio que tenemos hoy, por el cual murió William Tyndale. Murió quemado en la hoguera, murió antes de quemarlo, el castigador lo estranguló y fue quemado en la hoguera por traducir esta Biblia. Tenían que esconderse por traducir esta Biblia. Los mataban por traducir esta Biblia. La tenemos en nuestras manos, valorémosla, porque está manchada con la sangre de muchas personas que creyeron que valía la pena preservar este texto.
No la despreciemos. No la despreciemos. Debemos entender que la Biblia está bajo ataque. Se pretenden desvirtuar las doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Saben cuál es lo peor? Que no son los testigos de Jehová, no son los mormones. Estamos siendo infiltrados desde adentro. Las sociedades bíblicas están promoviendo Biblias alteradas, Biblias adulteradas, que se basan en el texto crítico. Hoy en día, quienes presiden las sociedades bíblicas son teólogos liberales, adventistas, católicos. ¿Qué confiabilidad puedo yo tener en eso? Debemos velar, debemos estar atentos, no debemos comer entero. Me regalaron una Biblia, aleluya, la voy a leer. Pero hay que ver, vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a comparar. Hermano, mire, pero aquí dice diferente. Cuidado, ojo. Desconfiemos. Este ataque procede de la corrupción que abundaba en Alejandría, de donde proceden las mayores herejías, la herejía arriana de los testigos de Jehová, Nestorio, Apolinar. De allí proceden las herejías de la iglesia unitaria, que niega la Trinidad. Herejías que han hecho eco en los teólogos liberales hasta nuestros días. Defienden esa versión. Cabría hacer algunas preguntas de rigor a quienes predican, a los pastores actuales que apoyan este texto crítico como base textual para el Nuevo Testamento. Pregunta: querido pastor, a la hora de escoger un pasaje bíblico para tu sermón, artículo, libro, ¿cómo sabes que es auténtico? ¿Cómo sabes que es auténtico el texto que vas a predicar? ¿Alguna vez predicaste 1 Juan 5:7? ¿Alguna vez predicaste Juan capítulo 8? ¿Alguna vez dijiste que Efesios la escribió Pablo? ¿Alguna vez dijiste que Moisés escribió el Pentateuco? Pero resulta que ya no. Aparecieron unos manuscritos donde se dice que no era así. ¿Qué fiabilidad tienes en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo predicar hoy un versículo de la Biblia? ¿Quién me asegura que mañana no va a aparecer un dichoso manuscrito donde no aparece ese versículo? ¿Qué confianza tienen las Escrituras? ¿Quién les asegura que el día de mañana el texto que están predicando no será impugnado por la crítica textual? Yo prediqué una vez Juan capítulo 8, el texto de la mujer adúltera, pero ya me da miedo predicarlo, porque alguien me va a decir que no aparecen los manuscritos antiguos. Pero yo lo que veo es que si mucho Juan, el texto de la mujer adúltera, se desbarata el texto. Entonces, ¿cómo puedo yo predicar así? ¿Estamos seguros de que no va a volver a ocurrir? ¿De que dentro de 50, 100 años no va a aparecer otro manuscrito nuevo donde hayan doctrinas fundamentales que no están allí y que hay que mocharlas, que casualmente atentan contra la deidad de Jesucristo? ¿Quién me asegura eso? No. Por eso, Dios, a través del apóstol Pedro, prometió: tenemos también la palabra profética más segura. Si la Biblia no se ha preservado a lo largo de la historia, Dios incumplió su promesa. Dios ha fallado. Y tenemos que darle las gracias a Huesco de Jor por habernos salvado el pellejo. Gracias, Huesco de Jor, nos salvaste con tu texto griego. Tenemos que defender la preservación de la Escritura, la veracidad de la Escritura a capa y espada, porque está la Biblia siendo atacada desde algunas décadas hacia acá. Antes nadie dudaba de la Escritura, hoy en día todo el mundo duda. No, eso no está en la Biblia mía, eso no está en la Biblia mía, eso no está en la Biblia mía. ¿Qué versión es la tuya? Una versión internacional.
velemos, tenemos que velar porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, entonces tengo que quemar la Biblia que tengo, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, las Américas, Dios habla hoy, la palabra. No. Estúdiala, analízala, compara, no comas entero. No comas entero. Tenemos que velar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, Señor, y te doy muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por habernos permitido ser expuestos a esta enseñanza. Es el versículo más atacado de la Biblia. El versículo donde tú nos das una exposición contundente de la Trinidad. Sin embargo, muchas son las voces que se oponen. La Iglesia Unitaria, los Testigos de Jehová, teólogos liberales y lamentablemente pastores de sana doctrina que hoy afirman que ese versículo debería ser sacado de la Escritura. Padre, yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios fiel, que prometió que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Yo confío, Señor, en la doctrina y la preservación de la Escritura. Y tengo fe, Señor, que hasta que Cristo venga, tu testimonio, Señor, será fiel. Padre, ayúdanos a discernir la verdad de la mentira, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes para indagar, para escudriñar y para defender, Señor, la verdad. Bendice a este pueblo, Padre Celestial, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Su